Bienvenidos a otra descarga de sueños, visiones y su interpretación. En el correo que me envían me colocan: pastor, soñé con ratas. ¿Qué puede ser? Bueno, creo que tengo autoridad para poder hablar un poco sobre esto. La rata no es algo bueno. Las ratas no tienen que ver con algo bueno. Soñar con ratas de alguna manera puede tener que ver con algo de enfermedad, pero más aún tiene que ver con robo. Soñar con ratones, con ratas. Por eso, reitero, es muy importante escribir lo que nosotros soñamos y los detalles, pues, para poder descifrar. En los detalles a veces está la interpretación. La rata es un animal terriblemente astuto. Hay un tema allí de astucia. Hay un tema ahí de sigilo. Ahí hay un tema de robo, pero también hay un tema de la rata de venganza. Hay un tema de estudiar. La rata piensa, la rata está muy pendiente. La rata es muy astuta. La rata, usted no va a ver a la rata saliendo y mostrándose. Ella sabe la hora, ella conoce los tiempos, ella conoce cuando la gente está, cuando la gente no está. Ella sabe cuándo entrar, cuándo salir. De hecho, es uno de los, por eso se usa en los laboratorios como animales o lo que hemos oído, ratones de laboratorio, porque son terriblemente astutas. Usted le pone una trampa a una rata y cae una ahí, y ahí no cae otra. Tiene usted que cambiar la estrategia para poderla capturar. Ellas son tremendas como en el tema de no dejarse atrapar, en el tema de esconderse, pero específicamente en el tema de robar. Creo que todos los que me están viendo en algún momento, si sean de un estrato alto, sabrán o se han enfrentado a un ratón o una rata. Ahora, es bien interesante que en la Biblia aparece esto: el ratón como un animal inmundo. Representa un espíritu inmundo, pero también representa una persona. Pero en el libro de Primera de Samuel capítulo 5 hay un evento muy interesante donde los filisteos se roban el arca del pacto de Dios. Y hay un evento en toda esta historia hasta bien interesante, porque en el original la Biblia dice que Dios les mandó ratas y vino como una plaga de peste bubónica sobre los filisteos, pero aparte de eso vino como un tema de tumores en el recto, en el ano, en hemorroides, una plaga de esas sobre los filisteos que se habían robado el arca del pacto de Dios. Muy interesante ese capítulo, estudiándolo profundamente. Luego los filisteos devuelven el arca del pacto y la devuelven con una ofrenda extraña, una ofrenda de oro en forma de ratones sobre el arca del pacto, porque literalmente les cayó una plaga por haberse robado el arca del pacto. Hace unos 3 años vivimos un momento muy fuerte dentro de nuestro ministerio. Yo recuerdo una mujer que es muy sencilla. Me dijo: fíjese que tuve un sueño con una rata, Pastor Frankie, y la rata venía con un vestido de paño de tal color, de tal color, de tal color. Porque a veces va a venir esto. Le puede a usted parecer fantasioso, pero todos hemos soñado unas cosas súper rarísimas. Y oh sorpresa, al otro día vi que una de las personas que estaba cerca de nosotros de confianza llegó con ese tipo de vestido de paño. Sin preguntarle nada, la mujer me dice: mire, es el mismo vestido que yo vi en el sueño. Y dije: callémonos, vamos a observar. Y la rata hace eso, la rata te estudia, la rata observa, la rata sabe cómo caer, la rata sabe cómo esconderse, la rata es tremendamente astuta. Y de hecho, si tú la descubres, la rata puede lanzar a atacarte. Con el tiempo terminamos descubriendo que esta persona que habíamos visto en el sueño nos estaba robando. ¿Y cuántos de nosotros no somos, pues, a veces víctimas de eso? Ahora, hay robos, hay sueños que son preventivos. Significa cosas que van a pasar. Entonces usted está viendo realmente cosas que van a ocurrir. O sea, puede venir un robo a su casa y, pues, si son preventivos, excelente. Pero hay sueños que son que nos anuncian cosas que ya están ocurriendo. Entonces, cuando puedes ver esto, tienes que ser entendido o discernir el tiempo. Esto ya pasó.
Esto va a pasar, esto está pasando, y a veces sencillamente el sueño te está contando algo que ya está pasando. A nosotros ya nos estaba pasando, nos estaban robando. Pero en otros sueños donde hemos visto muchas ratas que entran en el sueño, entran a una casa, pues sencillamente se nos estaba dando un anuncio de que alguien iba a venir, o estaban planeando, estaban estudiando ejecutar un robo hacia nosotros. Así que cuando soñamos con esto tenemos que tener mucho cuidado. Les reitero, escribir por favor los detalles de estos sueños y visiones que usted pueda tener para poderlos interpretar. Esta es otra descarga de sueños, visiones y su interpretación. El correo dice: pastor, ¿qué significa soñar con casas viejas, soñar con casas en ruinas? Y bueno, yo creería que en esto tengo algo de experiencia. Yo soñaba mucho cuando era pequeño, pero realmente demasiado, o sea, de acostarme y soñar de inmediato, y todavía ocurre. Creo que no hay día que yo no sueñe cosas que son impresiones personales, otras cosas que son pues de Dios, otras cosas que creo que no vienen de Dios, otras cosas que son pues de pronto alucinaciones personales. Es muy posible, como lo he hablado en otros capítulos. Pero viendo este correo recordaba que cuando era pequeño yo soñaba mucho en casas viejas, soñaba mucho en casas antiguas, soñaba mucho como en el campo y caminando esas casas con piezas desocupadas, casas casi que totalmente caídas, literalmente arruinadas. También soñaba estando en la ciudad, y casas realmente horribles, muy, muy viejas, casas dañadas, casas caídas, casas de varios pisos. Y yo recuerdo soñar andando los diferentes módulos de las casas, los diferentes pisos de las casas, pero las casas literalmente llenas de suciedad, casas realmente como fantasmagónicas, para que lo puedan entender. De hecho, en muchos de esos sueños me enfrenté a entidades espirituales. Yo veía mucho demonios, veía mucho brujas, yo las podía ver en los sueños volando, lo podía ver los demonios. Desde muy pequeño tenía este tipo de situación. Entonces usted dice, bueno, ¿qué puede significar, pastor? Porque yo sueño mucho con una casa vieja, con una casa antigua. Ahora que nosotros tenemos algo de entendimiento, puedo entender que de donde nosotros venimos habían casas realmente viejas, casas muy, muy antiguas, de muchísimos años. Le puedo hablar a usted de por lo menos unos 70, 80, 90 años, de donde fueron, digamos que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, donde ocurrieron muchas cosas, no solamente cosas buenas, donde ocurrieron cosas malas, literalmente donde ocurrieron cosas malas. Y como que yo tenía la facultad de poder ver esas cosas que habían ocurrido en el campo y moverme de pronto a través del tiempo. Dios permite que usted pueda ver cosas que pasaron. No es regresiones, es un término de la nueva era, sino que Dios permite que usted pueda ver, pues para que usted pueda cortar con situaciones. Pues qué interesante, ¿no? Que siendo un niño yo pude ver muchas cosas que ocurrieron con nuestros ancestros, y de ahí pues estos sueños con esas casas antiguísimas. Pero definitivamente estos sueños con las casas en la ciudad, y a veces casas donde venía un terremoto, la casa se caía, casas llenas de agua sucia, casas, como les digo, con puertas rotas, casas abandonadas, casas viejas, por donde uno subía, entraba por un cuarto, subía a otro, se movía a otro, veía entidades espirituales. Ahora, para esta persona que me está escribiendo,
pues muy particular, ¿no? Que el ministerio que Dios me haya dado sea un ministerio de liberación y que Dios nos haya dado un entendimiento respecto al tema de las iniquidades, de cómo romper esas cosas que vienen de 1, 2, 3, 4 generaciones. Así que muy posiblemente estás viendo tus iniquidades, estás viendo el estado de tus generaciones. Ahora, muy posiblemente en el sueño pueden aparecer más personas, una persona, dos personas, y entonces de acuerdo a las personas con las cuales nosotros estamos viendo, pues podemos llegar a interpretar si es para esa persona o lo que realmente representa esta persona en el sueño. Quiero dejarles una escritura que me parece realmente sensacional y es Isaías 61. Dice el versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas. Miren esto. Y levantarán los asolamientos primeros. ¡Qué tremendo! Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Lo quiero volver a repetir. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué terminó ocurriendo? Dios permitió que yo pudiera ver cuáles eran nuestras raíces generacionales allá en esas tierras y poder hacer algo para cortarlas, para que no nos siguiera el poder del alcohol, el poder de la inmoralidad sexual, el poder de los incestos, que no nos siguieran, y luego poder ver de una u otra manera esas casas arruinadas, esas ciudades asoladas, esas ciudades arruinadas de muchas personas para ayudarlas en sus procesos de libertad. Así que muy posiblemente estas casas viejas, estas casas arruinadas nos están mostrando el estado espiritual de las generaciones. Es muy posible que nos esté mostrando el estado espiritual de las generaciones. Ahora, tenemos que mirar muy bien quién aparece en el sueño, porque posiblemente si aparecen varias personas de una congregación, lo que el sueño está diciendo es que ese es el estado espiritual de la congregación, en ruina, caídos, acabados, y que hay que hacer. No son sueños definitivos, o sea, como que soñé eso, me tengo que ir de la congregación, no hay nada que hacer. En Dios siempre hay esperanza, en Dios puede mostrar esto para que venga un arrepentimiento y las personas pues cambien su estilo de vida. Es muy importante que usted lo pueda entender. El correo dice algo muy particular. Pastor, soñé con una zorra. Bueno, alguien preguntará, ¿una zorra de 2 patas o una zorra de 4? Estamos hablando del animalito que es una zorra. El zorro que comúnmente nosotros conocemos, para que lo pueda entender. Bueno, reitero que los detalles son muy importantes, ¿no? Porque los zorros son animales que se llevan las gallinas, se llevan los animales pequeños. Todos los detalles son muy importantes. Y bueno, usted puede, a mi WhatsApp puede enviar el sueño. Tiene que ser muy cortico para que yo pueda hacer un programa y pueda dar algo de interpretación. Pero como esto se trata de la Biblia, que es el libro espiritual más importante de toda la tierra, y ahí tenemos realmente todos, absolutamente todos los detalles, pues me fui a mirar qué puede significar soñarse con un zorro, con una zorra. No es un sueño bueno, es un sueño de alerta. Las zorras son mencionadas por primera vez en la Biblia en el libro de Jueces capítulo 15 y tienen que ver con una venganza. Hay una venganza de Sansón sobre los filisteos y él cazó 70 zorras, las amarró de 2 en 2 por la cola, le prendió candela a la cola de las zorras y las zorras fueron metidas en los cultivos de los filisteos. A causa de eso se armó un tema ahí espantoso, una venganza de los filisteos. Y ahí tenemos que es un tema que tiene que ver precisamente con esto, con destrucción, con venganza. Las zorras tienen mucho que ver con esta situación. Le reitero, ahí en el texto, las zorras fueron amarradas de 2 en 2 y les metieron candela o fuego en la cola para que quemaran todos los cultivos de los filisteos. Otra vez, muy parecido a las ratas, las zorras son características por su astucia. Le reitero, ella no va a venir a robar cuando uno está ahí enfrente. Son astutas, son muy sutiles, son ladronas.
Y estas zorras causan daño sin ser detectadas. Recuerdo ser muy pequeño y estar en el campo y de repente haber unas gallinas en un corral y decir el tío, se perdió una gallina, ¿qué habrá sido? Y al otro día, falta otra gallina, y nadie lo había detectado hasta que, como por allá la quinta, ya la zorra estaba detectada. Era una astucia impresionante. Y bueno, la vida de la pobre zorra terminó con un escopetazo que le pegaron porque tenía la costumbre de robarse las gallinas, pero llegó a robarse muchísimas gallinas en la vida real. Son ladronas, causan daño sin ser detectadas. Muy posiblemente estas zorras tengan que ver mucho con mentiras. Tiene que ver con mentiras, tiene que ver con astucia, tiene que ver con engaño, tiene que ver con cosas que pueden parecer normales, tiernas, pero en el fondo van a producir un daño muy grande. Y termino esta serie, esta parte, hablando lo que dijo Salomón en Cantares 2:15. Él dijo, las pequeñas zorras destruyen las grandes viñas. Una de las características de estas zorras es que la mamá zorra busca literalmente, estamos hablando de Medio Oriente, meterse debajo de la tierra. Ellas hacen su madriguera debajo de la tierra para no ser detectadas y buscan hacerse debajo de las vides, de los arbolitos de la uva. ¿Qué termina haciendo ella? Abriendo su madriguera, abriendo un hueco, metiéndose por debajo, y sencillamente lo que ella hace es hacer como socavones, hacer muchos túneles, demasiados túneles, y ahí es donde ella pare sus zorritos, que son a veces entre 5, 6, 7 y 8 animalitos que ahí están. Y lo que la gente, y esto no logra ser detectado. Yo no lo entendí hasta la primera vez pues que fuimos a Argentina. Y en Argentina es una tierra muy preciosa, son tierras vírgenes y son tierras donde usted puede ver los animales, usted puede ver las zorras, usted puede ver los chigüiros, bueno, entre comillas llamados chigüiros, liebres, pasar por enfrente suyo. Ya en nuestras tierras colombianas es muy difícil ver eso, pero allá usted lo puede ver los avestruces argentinos muy cerca suyo, puede ver los gansos, todas las especies salvajes. Son unos paisajes realmente hermosísimos. La naturaleza, esa tierra es casi que totalmente virgen. Pero pues me pareció muy puntual ver una zorra a la distancia, tal vez a unos 30 metros, y de repente la zorra se desapareció. Nosotros nos saltamos la cerca y fuimos a ver y notamos que el terreno estaba lleno de huecos. Ellas hacen unas cuevas muy interesantes y le reitero, ella se mete por ahí, pero ella va a tener salida por otro lado, por otro lado, por otro lado. Entonces, bajo esta óptica, la zorra es muy astuta, la zorra es vengativa. En la Biblia tiene que ver con venganza, tiene que ver con robo, tiene que ver con sutileza, tiene que ver con hacer cosas por debajo de cuerdas sin que absolutamente nadie se dé cuenta, tiene que ver con que ellas están ahí y están dañando un gran cultivo, están dañando una gran provisión, y los labradores no logran darse cuenta, no logran detectar, porque ella puede tener la entrada a 100 metros, pero ella busca por debajo de la tierra llegar a todas esas partes para hacer daño al cultivo. Cuando soñamos esto y sueña una esposa viendo esto, pues ustedes podrán sacar las conclusiones. Un esposo viendo esto, un empresario viendo esto, un pastor viendo una zorra, la familia soñando con estos animales, pues de repente tenemos que hacer un análisis, porque no es solamente una entidad espiritual, estamos hablando de una persona que está entre nosotros, que puede estar muy cercana a nosotros, que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero que por debajo de cuerda está secando nuestra provisión, está haciendo cosas para hacernos daño, y creo que debemos pararla. Creo que las últimas enseñanzas han tenido que ver con esto, y siento que muchos de ustedes están viendo cosas que tienen que ver con personas que tienen cercanas y que
les están haciendo daño, están tomando su provisión o los están robando. Pidan a Dios revelación. No basta solamente tener el sueño, hay que tener las pruebas, porque usted puede decir, Dios me habló, pero a veces eso no basta para una persona. Entonces pida a Dios la sabiduría para que ya no solo lo pueda ver en el espíritu, sino que también lo pueda ver en el mundo físico y puedan tomar decisiones respecto a estas personas que ustedes están viendo. Extrañamente me llegó esta semana este animalito. Este animalito que ustedes ven acá es una langosta. Y por estos días se está poniendo como de moda el tema de las langostas que vienen a tocar toda la tierra. Así que, obedeciendo a este animalito que me llegó tal vez como una señal, y a varias personas que me escribían que habían soñado con langostas, pues decidí hacer esta enseñanza muy corta. Cuando nosotros miramos, recuerden ustedes que toda la interpretación que nosotros damos a los sueños y a las visiones está basada en la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos las langostas en la Biblia, tenemos que entender que no es un buen animal. Tenemos que entender que es un animal, en el fondo es un animal inmundo y es un animal muy peligroso para el tema de la agricultura. Los que son agricultores o hemos sido agricultores entendemos el peligro de este animal. Este animal puede arrasar con una nación completa. Cuando ustedes miran en el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 14, ustedes van a encontrar que Dios mandó una plaga llamada langostas. No son animalitos saltando, son cientos de miles de tal manera que tapan la luz del día cuando llegan estas plagas. Y la langosta arrasó con Egipto, porque la langosta en el fondo no solamente venía a comerse toda la hierba verde, y usted entiende lo que puede ocurrir en un país agricultor si toda la alimentación desaparece. Entraría un tiempo de hambruna. Varias veces en la Biblia uno encuentra el tema de la langosta. En Éxodo, lo repito, 10:14, fue una devastación completa de la tierra de Egipto. Entonces, cuando soñamos con langostas, con este detestable animalito que a veces le causa miedo a las señoras cuando saltan, tenemos que entender que se nos está proyectando algo del mundo espiritual que tiene que ver con un tiempo de pérdida, posiblemente, con un tiempo de escasez, muchísimo cuidado, con un tiempo donde se pueden tragar todo el producto de su trabajo. De hecho, mucha gente está bajo este espíritu, porque aun cuando ganan bien, el dinero no les alcanza para absolutamente nada. La langosta se puede desviar. Si tú caminas con Dios, la langosta se puede desviar. Yo recuerdo hace algunos años en alguna región del Tolima que llegó la plaga de langostas, llegó un animalito como el que les acabo de mostrar y comenzó a devastar muchos campos de arroz. Y alguien me llamó y allí estuve y yo oré y sencillamente pedí lo que dice la Biblia, porque la tierra de Gosén no fue tocada por la langosta y los hijos de Dios no van a ser tocados por la langosta. Y oramos y pedimos a Dios eso, que cuando cayera la langosta, cayera a los lugares de gente que no tuviera ningún tipo de temor de Dios. Y así ocurrió. Ellos me llamaron y me contaron cómo cuando la langosta venía para sus cultivos, como un viento la alzó y la lanzó a otros cultivos y los cultivos de ellos no fueron tocados. La gente que camina en orden con Dios no debe ser tocada. Ahora, la langosta también puede representar en el fondo un cautiverio espiritual. Joel habla varias veces de la langosta. Él menciona varias veces la langosta y específicamente porque a causa de que la gente se fue a la idolatría, a la maldad, abandonaron a Dios, adoraron las criaturas más que al Creador. La Biblia dice que Dios envió a Babilonia y Babilonia los tomó cautivos, tomó cautivas sus generaciones. En el fondo, Babilonia también tiene que ver con la langosta. En el fondo también puede ser un gran espíritu de religiosidad, porque Babilonia tiene que ver con todo esto,
que como la enseñanza es corta, no hablaré profundamente al respecto. Pero Babilonia tiene que ver con la religiosidad, la langosta tiene que ver con la religiosidad, y Babilonia se llevó todo. Se llevó los jóvenes, se llevó los guerreros, se llevó los artesanos, solo dejó en el campo abuelitos con casas destruidas. Eso fue lo que dejó Babilonia. Pero Dios les promete, aunque viene esta langosta a tragarse todo, Dios le promete al pueblo de Dios que Él les va a restituir lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando ustedes ven en el libro de Joel, van a encontrar que la langosta tiene 4 etapas. Y eso lo vemos en la Biblia. Primero es la oruga, luego es el saltón, luego es el revoltón, y luego el cuarto, que es la langosta, que es un animal que trueza y se traga absolutamente todo. Entonces, una persona que está soñando con langostas, se le puede estar hablando, se le puede estar previniendo. Recuerden que Dios previene a través de los sueños, o Dios puede estar mostrando una realidad de que puede tener tiempos de pérdida, de que puede tener tiempos de escasez, de que lo pueden estar robando por debajo de cuerda, de que esto puede representar también la vida espiritual de la persona, como el enemigo no lo quiere dejar avanzar. Eso puede representar malos negocios, situaciones malas en los negocios. Eso puede representar un tema familiar bien fuerte. Y cerraría con Apocalipsis 9:1, porque ahí ustedes se dan cuenta que cuando se abren puertas, salen del abismo las langostas. Entonces la langosta no puede venir hacia la vida de una persona si no ha abierto puertas espirituales. Por ejemplo, la Biblia dice que el que adultera entrega todo su bien. Entonces, cuando una persona comete adulterio, como todo es espiritual, abre una puerta espiritual, la persona no la ve. ¿Quién entra? La langosta. Y este espíritu entra a devastar casas, familias y todo lo que está alrededor. La langosta es un espíritu inmundo que viene porque se abren puertas, sobre todo porque gente que está en autoridad espiritual, o en autoridad gubernamental, o en autoridad familiar, abren puertas a través de hechicería, brujería, adulterio. Se abre esta puerta y la langosta viene a devastar absolutamente todo. Alguien me dice: pastor, estoy bajo el poder de la langosta. ¿Qué puedo hacer? Necesitas liberación, necesitas consejería, necesitas liberación, necesitas hablar con un consejero, necesitas que te saquen de un cautiverio espiritual en donde estás y la langosta está devorando todo. Necesitas, en el fondo, gente entendida en Dios, que te ayude, que te enseñe cómo cerrar esa puerta espiritual que fue abierta, para que esta entidad espiritual no te pueda tocar más, y que lo que recibas con tus manos lo puedas disfrutar. Cierro con lo siguiente. Cuando hablo de la langosta, necesitas lo profético. Necesitas entender lo profético, lo verdadero profético de Dios. Y lo digo de esta manera porque cuando tú miras quién era Elías, la Biblia dice que Elías comía langostas con miel silvestre. Y cuando miras la vida de Juan el Bautista, comía langostas con miel silvestre. Y en el fondo no son langostas de la de mar. En el fondo es este animalito que les estoy colocando hoy. Este animalito con miel. Y precisamente me lo mandaron para que me lo comiera. Los profetas se comen lo que le hacen daño al pueblo de Dios. Así que necesitas entendimiento espiritual para pelear contra este espíritu inmundo. Esta fue otra. Creo firmemente que en esta enseñanza del día de hoy tengo autoridad para hablar. Me ocurrió. Son muchísimas las personas que nos escriben a nuestras redes, pues preguntando por qué su sueño, su visión o su interpretación. En el fondo es un poco difícil contestarle a todos, pero yo quiero hoy tratar un tema que lo llamé "Soñé que se me caían los dientes". Es hasta muy interesante, ¿no? Soñé que se me caían los dientes. En el fondo, los dientes están hasta
asimilados con dinero, ¿no? Le enseñan a los niños que si se les cae su primer diente, lo tomen, lo coloquen debajo de la almohada, se acuesten a dormir y al otro día el ratón Pérez les va a colocar dinero por su diente. Nunca me ocurrió, nunca dejó el ratón Pérez, nunca dejó plata. Al fin y al cabo, ratero, ¿no? Se robó el dinerito y el diente no apareció. Soñé que se me caían los dientes. Bueno, quiero poder tener una explicación hasta bien interesante al respecto en estos minutos que tenemos. Cuando soñamos con los dientes o soñamos que se nos caen los dientes, en el fondo podría ser algún tipo de maldición ancestral. Podría estarse hablando de eso, porque se estableció, por ejemplo, en el libro de Éxodo 21:24, ojo por ojo, diente por diente. Eso significaba que si usted en una pelea había sacado un ojo de una persona, usted tenía que pagar con su ojo. Eso es lo que se denomina la ley del talión. Si dándole un puño a alguien, usted le había tumbado un diente, le tenían que quitar a usted un diente. Era la manera como usted pagaba. O sea, de acuerdo a lo que usted había hecho, así le tenían que hacer a usted. Y bueno, es una manera hasta interesante de la legislación del Antiguo Testamento. Levítico 24:20 dice eso, como hizo a una persona, Levítico 24:20, perdón, como hizo, así le tienen que hacer. Entonces, en el fondo puede tener que ver con algo que la persona hizo y se lo están cobrando espiritualmente, con palabras, con maldiciones, o puede tener que ver con algo que pasó en las generaciones. Por ejemplo, es muy interesante, ¿no? El libro de Deuteronomio 19:21 dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, aún uno tiene que hacer un análisis de ciertas situaciones en la vida de uno, pero también en las generaciones, que pudieron haber hecho nuestras generaciones, porque en el fondo he enseñado muchas veces que la maldición no viene sin causa. O sea, si aún ciertas cosas que ocurren no vienen sin causa. Todo a veces está premeditado por temas de personales, cosas cometidas que abrieron situaciones en el mundo espiritual, pero también desafortunadamente por temas generacionales. El tema de los dientes me pareció súper importante, porque también el tema de los dientes puede tener que ver con un quebrantamiento. A veces podemos soñar con nuestros dientes, como me pasó a mí seguido, pero también puede ver con otras personas, como que te sueñas con una persona mueca. Acá en Colombia mueco es sin diente, o que se le cayó los dientes a fulano de tal. Y encontré muchas escrituras que hablan de eso, sobre otras personas, cuando tú sueñas que a otros se les caen los dientes. Por ejemplo, Job 4:10 dice, los dientes de los leoncillos son quebrados. Entonces no está hablando de un leoncito, está hablando de una persona bocona, que abre su boca para hacer daño. Entonces, cuando ves esto, estás viendo que viene un quebrantamiento para esa persona. Salmo 3:7 dice, los dientes de los leoncillos quebraste. Salmo 57:4 dice que los dientes de algunas personas son lanzas. Entonces sí puede estar hablando de personas, y como lo reitero, así como la persona hace, le va a ser hecho. Por eso es bueno, no es bueno estar hablando mal de gente, porque tarde o temprano la misma boca con la que tú hablas puede recibir una afectación, porque te van a devolver el mal, te devuelven el baldón y tu boca puede ser afectada en el fondo. Dice el Salmo 58:6, ahí el salmista dice, quiebra sus dientes en sus bocas. De hecho, en algún momento lo oré por una persona muy, muy mala, estaba hablando contra nosotros. Yo dije, Señor, yo no voy a hacer absolutamente nada, de acuerdo a tu palabra, que así como está lanzando el mal hacia nosotros, así mismo reciba. Quiebra sus dientes. Y pues lo interesante fue que se fue de cara y se partió los dientes. Interesante. También los dientes hablan de generaciones. Ahí usted va a ver cómo se hablaba de Jesús, profetizando Jesús con sus dientes blancos como la leche. Pero por ejemplo, Proverbios 34 dice que hay hijos malos. Dice hijos malos, que dice cuya generación
cuyos dientes son como espadas. Entonces los dientes también tienen que ver con generaciones, y a veces generaciones de gente dura, gente mala, gente rebelde. Entonces tú ves eso en tus hijos y puedes ya ir asimilando algunas situaciones. Pero en el fondo también los dientes tienen mucho que ver con actividad demoníaca de alto nivel. Porque, por ejemplo, cuando tú lees Daniel 7, versículo 5, versículo 7, versículo 19, hablando de estas entidades que tenían que manifestarse según las teologías en los tiempos futuros, como el anticristo, tienen dientes, algunos tienen 3 dientes muy grandes, como dientes de grandes bestias. Y siempre se describen estos seres espirituales como animales que tienen dientes muy feroces para dañar. Entonces tienes también que aprender a mirar todos los detalles en un sueño cuentan, y también la cantidad de los dientes, porque por ejemplo tú puedes ver 3 dientes que pueden representar tres personas, que pueden representar 3 días. Varias veces he visto eso con una persona así como con 3 dientes, mueca. Pero ¿por qué veo esta persona y tiene 3? Y en el sueño fue específico que viste los 3 dientes, y exactamente a los 3 días apareció la persona a hablar conmigo y a querer hablar, y tú eres mi pastor y todo esto. Y por mi sueño le dije: te voy a decir algo, tú vienes a mí a hablarme de que tú eres mi pastor, todo lindo, y tú vives hablando mal de mí. Y el Señor a mí me habló, 3 días usted venía, y vino los 3 días, y usted estaba sin dientes, sus muelas se estaban cayendo. Usted es una persona que vive hablando mal, maldiciendo nuestro ministerio. Tal cual, tal cual. Los dientes pueden tener que ver con cautiverios espirituales. Me parece pues espectacular. Con gente que puede tener una parte de su alma cautiva en regiones del inframundo. Porque en varios textos de los evangelios se dice: allá será el lloro y el crujir de dientes, cuando se lanza a las personas a las tinieblas de afuera. Entonces, en el fondo, uno podría... es como muy particular, porque el crujir de dientes por lo general no se da cuando hay calor, se da cuando hay frío. Es que como que usted tirita, sus dientes tiritan, pero acá los están lanzando al infierno, los están lanzando al fuego, los están lanzando a las tinieblas de afuera, y hay un crujir de dientes. En el fondo es un cautiverio espiritual. Y yo he visto situaciones demoníacas muy fuertes cuando las personas, sus dientes comienzan a tiritar de una manera impresionante. Pero me llama la atención, hablando de los religiosos, en el libro de Hechos 7, el versículo 54, que los religiosos mientras Esteban estaba allí predicando y está entregando su vida y lo van a matar, a ellos les crujían los dientes. Qué cosa más fuerte, ¿no? Qué cosas más fuerte. Y cerrando, Apocalipsis 9, 8, pues es muy interesante ver, ¿no? Esta entidad espiritual que tiene cabellos como serpientes y dientes gigantescos. Cómo pues estas entidades espirituales tienen que ver mucho, o su ferocidad, su daño, con el tema de los dientes. Pero quiero cerrar con lo que me ocurrió a mí. Yo empecé a soñar muy seguido que se me caían los dientes. Y si ustedes se dan cuenta, no estoy mueco. No se me han caído los dientes. No estoy mueco. Entonces, pues muy, muy, muy interesante que a los días se me subió el azúcar de una manera muy fuerte. Me llevaron al hospital y me dijeron: usted tiene un posible caso de diabetes. ¡Wow! Y cuando tú miras la enfermedad de la diabetes, pues vas a encontrar que una de las cosas que puede hacer es tumbarle los dientes a la persona. Pues fíjate que en el sueño, fíjate que se me estaba anunciando que iba a tener un problema en la sangre. Automáticamente eliminé todo lo que tiene que ver con el tema del azúcar. Yo trato de no consumir azúcar, a no ser de que sea necesario, pero es en casos extremísimos. No consumo azúcar, y pues luego que me volví a hacer los exámenes, establecimos la obra de Cristo y la diabetes se desapareció. Yo no tengo problemas de diabetes, estoy totalmente bien. Pero me pareció muy interesante
que yo viniera soñando con que se me caían los dientes y luego hubiera tenido un problema en mi sangre. Puede tener que ver con el ojo por ojo, diente por diente. Yo no lo diría de mi madre, de mi padre, pero no sé, tal vez mis abuelos, por línea paterna, línea materna, mis bisabuelos. Mi abuela paterna murió de un coma diabético, entonces había una iniquidad que tocó entrar a cortar. No lo podría decir, una maldición de sangre, una maldición de derramamiento de sangre que se está cobrando en otra generación. No lo puedo decir exactamente, pero ténganlo en su corazón, analicen todo lo que yo puedo estar diciendo, porque al estar soñando con dientes, cualquiera de estas cosas podrían tener que ver con usted. Este último tiempo he soñado bastante con escorpiones. Hace unos días tuve un sueño con 2 escorpiones. Pero hace unos días tuve un sueño con un montón de escorpiones pequeñitos. Entonces me di a la tarea de poder escribirles a ustedes esto, porque posiblemente soñemos con escorpiones. A veces son impresiones de la mente, ¿no? Tú ves un programa de televisión de animalitos y ves el escorpión, y a veces pues de pronto, no conscientemente, pero tu subconsciente tomó esa imagen, te asustaste y a los 2-3 días vienes a soñar. Pero a veces no has visto nada y en el fondo te puede estar hablando algo Dios, puede haber una proyección en el mundo espiritual. En el fondo, el escorpión es un animal inmundo. En la Biblia lo encontramos como uno de los animales inmundos y de hecho un animal letal, un animal que su ponzoña, su veneno, él trata de matar con su veneno y su ponzoña a otros animales. Su ponzoña no le hace daño pues a él mismo, y es muy interesante, no le hace daño a él mismo. Cuando nosotros miramos, como siempre usamos la Sagrada Escritura, que es un libro espiritual, para poder entender el tema de la interpretación de los sueños y las visiones. Por ejemplo, encontramos Deuteronomio 8:15 que dice que Israel caminó por un desierto lleno de serpientes y escorpiones ardientes. Entonces, los escorpiones son los animales del desierto. En la Biblia usted va a encontrar muchísimo el escorpión en medio del desierto. Esto es fuerte, ¿no? Porque en el fondo el desierto es un tiempo árido, un tiempo duro en tu vida, y aparte de eso pues encuentras en el piso un escorpión y tienes que tener cuidado porque si lo pisas te entierra su ponzoña, que representa a una persona. Y a veces de verdad entre las personas hay unas personas bien venenosas, bien dadas a enterrar, a poner su ponzoña. ¿Cuántas veces yo no perdí un amigo? En el fondo no era amigo, pero cuántas veces no se predispusieron una persona, hablaron mal porque le enterraron ahí la ponzoña y lo llenaron de veneno. Me llama la atención que también tenga que ver con personas que están en autoridad, que los escorpiones tengan que ver con personas que están en autoridad. Y usted dice, ¿por qué? Pues me llama la atención que en Primera de Reyes 12, el primer discurso de Jeroboam, los ancianos le dicen, sal y dile al pueblo que lo vas a tratar bien, que lo vas a ayudar, que le vas a bajar los impuestos, pero este va y busca a unos jovencitos que no tenían experiencia y le dicen, no, pues dígales que su papá los castigó, usted los va a castigar más, que su papá les puso impuestos, usted les va a triplicar los impuestos, y que su papá les dio látigo, entonces ahora usted los va a castigar con escorpiones. Y Jeroboam sale y da ese primer discurso político, al menos disimule, el primer día de entrada le dice a la gente que los va a castigar con escorpiones, y perdió a Israel ese mismo día. Israel a sus tiendas, todo el mundo se fue para su tienda, y perdió a Israel por haber usado esa palabra, que los iba a castigar con ponzoña, con dolor, porque es lo que hace después de que inyecta el veneno. La persona comienza a sufrir terribles dolores, fiebres, malestares, calofrío, y dependiendo el tipo de escorpión, pues hasta la misma muerte, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que una persona a través de la lengua pueda llegar a matar a alguien con una mentira, con un engaño, con un chisme. Qué fuerte esto. Ahora, me llama la atención que en Ezequiel 2:6 diga, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni les tengas miedo,
porque te hallas entre zarzas y espinos, y moras entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Miren ustedes el llamamiento de Ezequiel. Dios le dice, te voy a decir para quién es tu llamamiento, sobre todo para la gente que solo les gusta el dinero. A muchos no, para empresarios, no, para gente profesional, no, para gente que tenga dinero. Y Dios le dice, la gente que te voy a dar son zarzas, la gente que te voy a dar son espinos, la gente que te voy a dar son escorpiones. Wow. La gente para la cual era el llamamiento de él. Y no tengas miedo de sus palabras, porque yo estoy contigo, pero ellos son rebeldes. Entonces, en el fondo, el escorpión tiene que ver con una persona. Cuando sueñas con esto, no solo sueñas con una entidad espiritual, estás soñando con una persona venenosa, ponzoñosa. Y en el fondo es una persona que no obedece. Es una persona rebelde. Pues sí, tienes que anotar muy bien los detalles del sueño, ¿no? Porque a veces no vemos en el escorpión el rostro, no vemos en el escorpión la cara, pero en el fondo, pues te vas a enfrentar a una persona llena de veneno. Ten muchísimo cuidado, porque va a venir a hablarte algo que en lo profundo lo que pueda terminar haciendo es envenenar tu alma. Y tiene que ver con la rebeldía. Este es uno de los temas más interesantes, porque es que el rebelde entierra su ponzoña en otro, y entonces ese la entierra en otro, y se va regando ese veneno y esa ponzoña tan terrible en las personas. Quiero seguir con esto, ¿no? Muy interesante. Jesús habló de que si un hijo le pide a un papá un huevo, no le va a dar un escorpión. Entonces, en el fondo, tiene que ver también con mezquindad. Tiene que ver con un espíritu mezquino para dar a su casa y a su familia. Una persona que no abre su corazón para dar a su esposa, a sus hijos, es una persona que está con un espíritu de escorpión. O sea, tu hijo te pidió un huevo, ¿cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a enterrar la ponzoña porque tu hijo te pidió alimento? Y lo dice. La Biblia dice que el que no provee para su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremendo esto. Apocalipsis 9. Y allí sí tenemos tela para cortar, porque Apocalipsis 9, los escorpiones entraron porque se abrió una puerta espiritual. ¿Quién abrió la puerta espiritual? Una persona en autoridad, un ángel la abrió. Y entonces entran los escorpiones. ¿Cuál es la función del escorpión? Si ustedes miran en Apocalipsis 9, versículo 3, versículo 5, versículo 19, la función del escorpión es atormentar, atormentar, atormentar. Aparece 3 veces la palabra ahí, tormento, atormentar. La función del escorpión es a través de su ponzoña, además de que es un animal, pues no sé ustedes, pero yo con los arácnidos nada que ver, los detesto. Es un animal que produce como miedo, como temor, como terror, por su propia naturaleza, por su propia esencia, ya produce cierto grado te produce temor. Pero una de las funciones del escorpión es atormentar. ¿Cuánto marido no atormenta a su esposa? ¿Cuánta esposa no atormenta a su marido? ¿Cuánto hijo no atormenta al papá? ¿Y cuánto papá no atormenta a los hijos? ¿Cuánto patrón no atormenta al trabajador? ¿Cuánto, lo siento, gobernante se ha convertido en un tormento para el pueblo? Como Jeroboam. Es un espíritu de tormento. Entonces el escorpión tiene que ver mucho que ver con palabras, con rebeldía, con veneno, con ponzoña. Tiene que ver que evidentemente detrás de esa persona hay una entidad espiritual. Pero el que sueña con escorpión tiene que tener cuidado de un tiempo de enfermedad, un tiempo de chismes. Y a veces esta enfermedad se puede soltar después de que tú escuchaste a alguien. Y dejó, o sea, las enfermedades somatizan. Dejó veneno en tu vida y somatizó y se enfermó tu cuerpo porque dejó veneno en tu alma. Puede ser un tiempo de pleito, de chismes, de mentiras. Mi sueño con 2 escorpiones, así empecé y así termino. 2 personas que se estaban acercando, una persona por un lado, otra persona por otro lado, y sencillamente me soñé 2 escorpiones. Y yo dije, estas personas no se están acercando a mí con un buen corazón, se están acercando a mí con otras intenciones. Así que me siguieron escribiendo y no les volví a responder, porque pues yo veo el escorpión y me quito. Yo no me voy a dejar
picar por el escorpión. Allá usted, si usted lo coge y lo acaricia, y lindo escorpión. Pero luego me soñé con muchos escorpiones pequeñitos. Usted sabe que la mamá escorpión tiene los escorpioncitos ahí encima y los cría, y ellos después hasta se comen a la mamá. Es todo un tema. El tema del escorpión es todo un tema. Y me soñé con muchos escorpioncitos recién nacidos. Y a los días pues comenzamos a ver que muchas personas que conocíamos empezaron a enfermarse. Era un espíritu de enfermedad. Pero también quisiera que entendieran, y no quiero en este momento, usted puede llegar a discernir, ¿no? Discierna lo que le voy a decir, porque el escorpión es uno de los animales del zodiaco, y el escorpión es más o menos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. Entonces, qué extraño que yo soñara con un escorpión y luego viniera una persona a contarme un montón de cosas y luego yo dijera, ¿me pueden decir cuál es la fecha de nacimiento de esta persona? Y me dieron la fecha, y coincidencialmente estaba entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. Entonces solamente por eso me di cuenta que acá ya hay algo que no combina. Esto es de las tinieblas. O sea, tú aprendes a interpretar cosas de maneras muy sencillas. Cierro con lo que Jesús dijo, porque si tienes sueños con escorpiones, el Señor dijo, te doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Ten cuidado. Tú lo puedes hollar. La palabra hollar es la palabra griega darak, que significa aplastar y sacar a patadas. Lo puedes aplastar en el nombre de Jesús, aún como con un acto profético. Lo puedes aplastar y declarar que la ponzoña de él no te va a tocar. El Señor te ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y absolutamente nada te va a dañar. Esto fue otra descarga de Sueños, Visiones y su interpretación. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Agréguennos en nuestras redes sociales.